Y hay mucha gente hoy en día que cree que haciendo algunas cosas, palomeando una lista, podemos obtener paz con Dios, podemos obtener la salvación. Y Jesús responde al joven y le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios, versículo 17. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Ahora, Cristo supo que el joven rico no podía guardar los mandamientos. Y él estuvo yendo al grano del problema del joven. Y el joven le dijo, ¿cuáles mandamientos? Y Jesús dice, y empieza a citar todos los mandamientos. Y el joven le dijo, versículo 20, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿De veras? Jesús supo que no hubiera podido guardar los mandamientos. Y siempre he pensado, él no tuvo suficiente entrega. Entonces Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Lo que el Señor Jesús le dijo era imposible y el Señor Jesús supo que el joven no iba a poder vender sus cosas. Y yo pienso, y es un pensamiento personal, no lo tengo afirmado por teólogos ni nada, pero pienso que el Señor Jesús quería que el joven le diga, no lo puedo, necesito tu ayuda. Y por eso el Señor le dio una tarea imposible. Porque al acercarnos a Cristo, Dios no nos pone semejante, no nos dice semejante cosas. Hay que ir y vender todo. Dice que tenemos que reconocer nuestra necesidad de un Salvador, de un Señor. Y si nos hubiera dado Cristo la responsabilidad de vender todo, muchas de nosotras al inicio no hubiéramos podido hacerlo. Tal vez ahora que estamos tan enamoradas de Él, podríamos. Pero el Señor Jesús quiso, creo yo, que el joven le dijera, necesito tu ayuda. Y lo que me interesa es la respuesta de Pedro. Imagínense, Pedro ahí escuchando todo, los discípulos escuchando todo. Imaginando que el joven rico, ¿dónde estoy? Creo que estoy perdida. ¿No? El joven rico, Pedro escuchó al joven rico y Pedro se enojó. Mateo 19, versículo 27 dice, entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Como con una actitud, ¿no es cierto? Pedro en cierto sentido estuvo sacando sus méritos, ¿no es cierto? Hemos dejado todo. Dejamos las redes y te seguimos. Para nosotros, ¿qué va a haber? Y me encanta lo que dice Jesús. Versículo 29 del capítulo 19. Y cualquiera que haya dejado, escuchen, casas,
o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, escuchen, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Heredará la vida eterna. Qué lindo, ¿no? Qué lindo. El Señor pudiera haberle hablado a Pedro. Estás sacando tus méritos. Pero en vez de hablarle, le dijo, el que entrega su vida a Él, el que ha dejado cosas y para servirle al Señor, yo sé que casi todas ustedes han tenido que dejar algo. Algunas han tenido que dejar más que otras. Y lo que el Señor promete es una bendición 100 veces más de lo que podríamos contar. Imagínense. Ahora me doy cuenta por qué me perdí con las diapositivas. Lo dije bien. Ok. Un famoso predicador, Martin Lloyd Jones, luchó contra la depresión y se consideró pobre en espíritu por su lucha con la depresión aguda. No hablamos mucho de eso. No hablamos del hecho de que los cristianos, los creyentes, podemos deprimirnos. Y este famoso predicador explicó el concepto de ser pobre en el espíritu, el concepto que sale de las bienaventuranzas en Mateo 5, versículo 3, así. Ser pobre en espíritu significa la completa ausencia de orgullo, confianza en sí mismo y autosuficiencia. Quiere decir que mantengamos la conciencia de lo que no somos nada ante la presencia de Dios. El ser pobre en espíritu no es nada que podemos producir, que podemos hacer en nosotros mismos. Es solo esta tremenda conciencia de nuestra absoluta nada cuando nos enfrentamos cara a cara con Dios. Para mí esta idea es tan especial. Reconocer que sin Él somos nada y ponernos frente a Él cara a cara, como vimos en la última sesión, nos da libre entrada al trono de gracia. Podemos acercarnos por lo que Cristo hizo, pero no por nosotras. No hay nada que ni tú ni yo podemos hacer. Podemos trabajar como locas, podemos cansarnos, pero esto no nos da entrada al reino. Solo la obra de Jesús y agarrándonos de Él. ¿Se acuerdan de lo que hizo Jesús en Marcos capítulo 9? Me encanta esta historia. Marcos 9, ¿se acuerdan? Que Jesús bajó del monte y encuentra a un padre desesperado. En Marcos 9, empezando con versículo 14. Y este padre, me imagino, que había estado andando de curandero en curandero, de médico en médico, y seguramente por ahí se oyó de que había un hombre que sanaba a algunas personas. Y dentro de sí me imagino que él dijo, yo voy a buscar para ver si él me puede ayudar. Y lo entendemos, ¿no es cierto? ¿Qué no haríamos para buscar sanación para nuestros hijos? Cuando están enfermos, buscamos resolver el problema, buscamos medicamento, tratamiento, lo que sea. Así que viene el padre con su hijo y
el momento que el niño ve a Jesús, dice la escritura que el muchacho, versículo 20, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Y Jesús pregunta al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede eso? Y él dijo, desde niño. Imagínense la tristeza de este padre que ha andado por todos lados buscando sanación para su hijo. Y escuchan lo que pasaba a este niño. Muchas veces le echa en el fuego y en el agua. ¿Pueden imaginar el terror del padre que su hijo se iba a quemar o se iba a ahogarse para matarle? Dice, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Es una respuesta honesta ante su circunstancia. ¿Y qué dice Jesús? Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y me imagino que Jesús estuvo realmente desafiando al Padre. ¿Si crees? ¿Si crees? Y el Padre, siendo honesto, tenía que admitir que la fe que tenía era poca. ¿Y qué dice? Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Ay, me encanta esta parte de la Biblia porque yo me reconozco con este padre, me identifico con él. A veces mis circunstancias están en el suelo y siento que no hay esperanza. He buscado por todos lados alguna esperanza y sé que Jesús puede hacer algo, pero me acerco y digo, pues, si puedes ayudarme. Y la respuesta de Jesús es, si crees, mi fe es poca, tengo poca fe. Pero ¿qué dice la Biblia en cuanto a la cantidad de nuestra fe? La semilla de mostaza, ¿no? ¿Qué tan grande es una semilla de mostaza? ¿Alguna vez han visto la semillita? Es una semillita que se necesita algo para agrandarla. Es tan chiquita. Y la Biblia nos relata que cuando el Padre dijo, creo, ayuda mi incredulidad, Jesús le sanó a su hijo. Ay, gloria al nombre del Señor Jesucristo. Creo, ayúdame ayuda mi incredulidad. Porque ahí estamos. A veces nuestra fe es chiquita. La llama de nuestra fe es tan baja que hay que respirar, hay que dar aliento. Creo, ayuda mi incredulidad. Y luego vamos. Ahí está. Luego vamos a Pedro, volviendo a Mateo 19. He aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿En alguna ocasión has contado al Señor Jesucristo todo lo que has hecho para Él? Las que han trabajado hoy podrían decir, bueno, hemos trabajado duro para esta conferencia. Pues, ¿qué pues tendremos? Y Jesús le promete 100 veces más. Y encima, la vida eterna. La presencia eterna de Cristo Jesús.
vale mucho más que casas, vale mucho más que carros, vale mucho más que cualquier otra cosa. La presencia eterna de nuestro Jesús, porque Él es quien necesitamos. Para mí es muy dulce ver a través de la Biblia, del Nuevo Testamento, que Pedro aprendió la lección. A través de las cartas de Pedro, llegamos a entender que el nombre favorito de Pedro para Dios es, ¿saben qué? Dios de toda gracia. Imagínense, Dios de toda gracia. Y sabemos a través de múltiples pasajes del Nuevo Testamento que Pedro experimentó la gracia de Dios vez tras vez. Inclusive Pedro fue elegido para ser el vocero de los discípulos en Pentecostés. Y aún con el Espíritu Santo presente en él, falló Pedro de nuevo, según Gálatas 2, los versículos 11 a 14. Y cuando leemos sus últimas palabras, las últimas palabras de Pedro en su última carta, segundo de Pedro 3:18, es el último versículo que encuentras en segundo de Pedro. Podemos pensar que Pedro tal vez estuvo expresando su meta personal, su objetivo personal, dejando un desafío para sus lectores. Segunda de Pedro 3:8, que dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Estamos hablando del mismo Pedro que quería sacar todos sus méritos para saber qué me va a dar Dios, ¿no? A cambio de todo lo que yo le he dado. Así soy yo también, pensando que Dios me debe algo. ¡Qué vergüenza! Él no nos debe nada. Nosotros le debemos nuestras vidas enteras, ¿no? Nuestra pasión, nuestro amor, nuestros anhelos, todos. Y cuando pensamos en la gracia, una de las facetas de la gracia que para mí ha sido clave es la seguridad de la soberanía de Dios. ¿Qué es la soberanía de Dios? ¿Qué piensan? Soberanía de Dios. ¿Qué es? Todopoderoso. Ok, está bien, muy bien. ¿Qué más? El Dios que manda, que tiene control. Pasa lo que quiera. No oí la primera parte. El soberano es que hace lo que quiere y no le tiene que dar cuentas. Sí, Él no tiene que dar cuentas a nadie. Pasa lo que quiere. Él hace lo que quiere. El soberano da la idea de que Él es el rey sobre todo. Y Él hace lo que quiere. Él tiene el control. El concepto de la soberanía de Dios puede darnos una seguridad fuerte. Porque Dios es soberano. No hay nada que llega de sorpresa. ¿Entienden? No hay nada que le llega de sorpresa. ¡Qué alivio! Hay muchas cosas que me llegan de sorpresa, que no puedo imaginar. Otra vez, otra cosa, otro espanto, pero no le ha tomado a Dios de sorpresa. Él es soberano, es el regalo de gracia que Él nos da. Y les cuento que
en mis 62 años, si no tuviera la seguridad de la gracia de su soberanía, no estaría aquí viva. No estaría aquí viva, estoy convencida. La soberanía de Dios me ayuda a enfrentar la vida real, la vida día tras día. Y acuérdense que Pablo dijo, el que comenzó una buena obra en ti por gracia, lo hará también por su gracia, hasta que el día de Jesucristo. Así que podemos descansar, que Dios está haciendo una obra en nosotras. Dios está obrando en las vidas de nuestros hijos. Y no va a terminar la obra hasta que lo veamos. ¡Qué descanso! Y escuchan lo que leí hace poco. No es lo que quiero. Esto. Dios nunca tiene prisa. Él pasa años preparando a aquellos que quiere utilizar en gran medida. Y nunca piensa que los días de preparación sean demasiado largos. En muchos casos, el ingrediente más difícil del sufrimiento es el tiempo. Un dolor corto y agudo se soporta, pero cuando una tristeza se prolonga, regresando día tras día, con la misma rutina de agonía sin esperanza, el corazón pierde su fuerza. Sin la gracia de Dios, el corazón seguramente se hundiría en una triste desesperación. Pero tenemos la seguridad que Él que comenzó una buena obra, la va a completar. Y para nosotras, los días llegan a parecer largos y estamos siempre anhelando la solución, cuando Cristo está diciendo, mi gracia basta para ti hoy. Se cuenta la historia de un predicador cuyo hijo murió y que tenía que predicar el siguiente domingo. Y cuando llegó a saber el versículo para la semana, pensó que no iba a poder hacerlo porque la cita era 2 Corintios 12:9. El versículo que hemos citado algunas veces este fin de semana, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y el pobre pastor tenía que predicar sobre este versículo, pero él dijo, la gracia de Dios no es suficiente para mi dolor. Así que este pastor, con el corazón cargado, roto, se arrodilló y le suplicó a Dios que hiciera que su gracia fuera suficiente para él. Y cuando abrió sus ojos y levantó la vista del piso donde se había lanzado ante el Señor, vio en la pared un punto de cruz que había pasado por este cuadrito algunas veces, pero realmente no se había fijado. Y decía el punto de cruz, con letras muy claras, mi gracia es suficiente para ti. Y el padre triste se dio cuenta de que el versículo dice que su gracia es suficiente. Su gracia es suficiente y sintió que Dios estaba hablando a su corazón.
desafiando su oración para que la gracia de Dios fuera suficiente. Y fue como que Dios le dijera, ¿cómo te atreves a pedir algo que ya es? Dios no puede hacer que su gracia sea más suficiente de lo que ya ha hecho. Y este predicador, el pastor Peplo, enterró a su hijo entre semana y el domingo se paró y predicó sobre la gracia suficiente como testigo vivo de la gracia suficiente de Dios. Nosotros también tenemos que aferrarnos a este Dios y a la gracia suficiente para cualquier cosa que nos toca. Pero si son como yo, en muchas ocasiones pedimos prestada la gracia del futuro por las cosas que tememos que va a suceder, ¿no es cierto? ¿Alguien se identifica conmigo? Como anoche hablamos de las películas que hacemos imaginando barbaridades. Yo trabajo con muchas madres jóvenes. Me encanta este ministerio de discipulado. Y una de ellas perdió a un amigo. Y ahora hay una familia sin padre, una familia joven sin padre, una esposa joven que tiene que enfrentar largos días sin su compañero. Y el incidente sacudió a mi querida amiga. Y cuando yo llegué a su casa me dijo, no estoy lista para perder a mi marido. ¿Y saben lo que le dije? No tienes que estar lista. Y me miró así porque pareció muy mundano, no muy espiritual. No tienes que estar lista. ¿Por qué? Le dije, tu miedo es normal, tu preocupación es normal, pero no es tu realidad hoy en día. Lo que tú necesitas es la gracia para poder vivir con tu esposo. Hoy, exacto. Gracias, Martita. Para poder vivir con tu esposo. Y le hice pensar en lo que me decía mi compañera de habitación en la universidad. La gracia de Dios es suficiente para lo que es, no para lo que podría ser. En inglés, God's grace is sufficient for what is, not for what if. La diferencia de una sola letra. ¿Y cuántas veces estamos en una situación y pensamos en qué podría ser y prestamos la gracia que Él no promete gracia para mañana? Él dice que su gracia es suficiente hoy. Y le dije a mi niña, mi querida amiga, madre joven, que si tu marido, si algo le pase a tu marido mañana, la gracia va a ser bastante suficiente para ti en este día. ¿Sí entienden? El Señor nos invita a caminar con Él hoy por su gracia, que es todo lo suficiente. No hay situación en la cual que estás en este momento que su gracia no es suficiente. No sé si lo dije bien, pero saben a lo que voy, ¿no es cierto? ¿Por qué podemos descansar en esta verdad? Yo creo que es por el principio que encontramos en Colosenses 3:3. Y las que estuvieron aquí hace 4 años conmigo han de recordar este principio, pero es demasiado poderoso y quiero hacerles recordar. Colosenses 3:3. ¿Qué dice?
porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Mi mami lo explica así, que nuestras vidas, una vez que morimos a lo que fuimos antes, una vez que entramos en intimidad con el Señor Jesucristo, abriendo la puerta de nuestras vidas, como les dije anoche, podemos considerarnos muertas a la vida anterior. Y cuando entramos con Cristo, nuestra vida escondida con Cristo es una protección. Cristo nos cubre. Pero dice, nuestras vidas están escondidas con Cristo en Dios. Y mi mami dice que es doble protección. Pero un día vi algo que me impactó tanto que lo quiero compartir con ustedes. Podemos imaginar que esta jarra es Dios y que nosotras somos el vasito. El vasito representa a nosotros. Y cuando yo le digo, Señor, entra en mi vida, límpiame, ocúpame, Él entra, ¿no es cierto? Según su palabra, nos llena. Y este vasito representa tu vida escondida con Cristo. Lindo, ¿no? Lindo. Pero hay algo mucho más poderoso en este cuadro. ¿Cómo es nuestra vida escondida con Cristo en Dios? Propongo que así se ve nuestra vida escondida con Cristo en Dios. Para tocarte a ti, el vasito adentro, Satanás, las circunstancias, el dolor y todo, qué tiene que pasar? ¿Por qué tiene que pasar? Por Dios. Esta representa la gracia total. La gracia que nos cubre encima, abajo, alrededor. Completa gracia. La Biblia dice que nuestras vidas están escondidas con Cristo en Dios. Gracia completa. Y por eso podemos descansar en que Él está pendiente de todo lo que nos pasa. Encontrar la gracia en lugares inesperados y en experiencias no deseadas lo hace aún más maravilloso, tanto más magnífico y más poderoso si estamos dispuestos a buscarlo allí. O sea, Dios está siempre con nosotros. Cualquier situación tiene que pasar por su permiso primero. El gran predicador Charles Spurgeon cuenta de un momento en que estaba agotado y profundamente deprimido. Otra vez, un ministro del Evangelio agotado, deprimido. Es algo con el cual luchamos. No solo los que no están en el ministerio, sino muchos líderes luchan con la depresión. Y Spurgeon dice que el Señor le hizo recordar del versículo, bástate mi gracia. Y dice que estuvo realmente preocupado que no iba a tener la gracia suficiente para lo que estaba atravesando. Y cuando el Señor le habló, Spurgeon dice que me imaginaba un pequeño pez sediento que estaba preocupado de beber, que al beber iba a secar el río. Un poco chistoso, ¿no? Pero somos como este pequeño pez, ¿no? ¿Será que no será suficiente la gracia de Dios? Nuevamente dice Spurgeon, imaginé a un hombre en lo alto de una montaña diciéndose a sí mismo, respiro tantos pies cúbicos de aire cada año, temo que voy a agotar todo el
el oxígeno en la atmósfera. Y Spurgeon termina su meditación declarando: oh pueblo de Dios, sed grandes creyentes. Poca fe traerá sus almas al cielo, pero la gran fe traerá al cielo a sus almas. La gracia de Dios es suficientemente grande para cumplir con las cosas pequeñitas y para las cosas grandes. Jamás voy a olvidar un periodo muy oscuro en nuestras vidas como familia, cuando uno de nuestros hijos tenía que regresar a casa después de un momento muy difícil en su vida, que le hizo caer en una depresión muy, muy profunda. Mientras que él venía en su automóvil viejo de otro estado, mi esposo Glenn le llamaba cada hora, porque teníamos temor que él iba a terminar con su vida. Nosotros salimos de nuestra casa y fuimos a encontrarlo en pleno camino. Tuvimos tanto temor. Y mi esposo se subió al auto con nuestro hijo y yo les seguí a la casa. Fueron días muy, muy oscuros. Justo en esos días estuve escribiendo un libro titulado Confiando en la bondad de Dios. Y me acuerdo que nuestro hijo, antes de esta depresión, pasaba horas al pie de la cama, o sea, sobre la cama. Nosotros dos ahí en nuestra cama y él ahí conversando con nosotros. Pero durante esta época de oscuridad en su vida, él venía a acostarse, pero al pie de la cama, donde no podía ver nuestras caras. Y intentó él de levantar una discusión diciendo que Dios no es bueno. Porque él dijo eso porque Dios no había obrado como él pensó que debía haber hecho o obrado, digamos. Y me acuerdo que me acostaba cada noche después de tener esta conversación con él. Yo no quise discutir con él. Yo quería que él se sienta nuestro amor, que él reconozca que Dios es bueno a través de nuestro amor y nuestro ejemplo. Me dormía llorando al Padre. Han pasado algunos años desde aquel entonces, ese periodo tan oscuro en nuestras vidas como familia. Y mi oración sería muy diferente ahora. El Señor me mostró que mis oraciones en muchas ocasiones en ese entonces, fueron más preocupaciones expresadas a Dios. ¿Entienden? Porque muchas veces nuestras oraciones son más como: ay, Señor, ¿qué pasará? Señor, cuídate. Señor. ¿No se identifican? La clave de mi nueva oración es algo que he llegado a creer que es la oración que Dios siempre contesta. La oración que siempre contesta a Dios. Leí un libro y el título de uno de los capítulos fue La oración que Dios siempre contesta. Y empecé a pensar, he estudiado la Biblia. Tengo un título de la universidad en la Biblia, pero no pude imaginar qué sería la oración que Dios siempre contesta. El concepto se basa en la oración de Jesús en Juan 12, 28. Lo voy a leer, me encanta. Juan 12, 28 dice lo siguiente. Jesús en su oración dijo: Padre, glorifica tu nombre. Glorifica tu nombre.
Esta es la oración que Dios siempre contesta. Cuando podemos pedir que en todo Dios recibe la gloria. Y puede ser nuestra meta, la meta de todo cristiano. Y podemos decir junto con Cristo, Padre, en lo que sea que no pueda hacer, glorifícate a ti mismo. En lo que sea que pueda hacer, glorifícate a ti mismo. Esta meta da propósito y significado a todo lo que hacemos. Acuérdense lo que dice Isaías 43:7. Fuimos creadas para su gloria. Mis queridas amigas, mi querida amiga, la que está sentada ahí, quisiera mirar a cada una de ustedes ojo a ojo para decirte que Dios te creó para su gloria. Es el propósito de tu vida. No saben cuántas mujeres alrededor del mundo me han dicho, quiero conocer, quiero saber mi propósito de vivir. Ahí está. Padre, glorifícate. Glorifícate en mi ida a la casa, en mi regreso a la casa. Glorifícate mientras que lave los trastes. Glorifícate mientras que limpie el baño. Podemos glorificarlo a Dios con todo lo que tenemos, con todo lo que somos, en lo sencillo y en lo grande. Y es la oración que Dios, ¿qué? Siempre contesta. Glorificarlo es para mí convertirlo en el punto central de mi vida. Estamos diciendo cuando pedimos, glorifícate Dios en mi vida, glorifícate Padre, muestra tu valor infinito en cada parte de lo que yo soy, en cada cosa que yo hago. ¿Cómo explicamos? No hay ejemplo muy bueno para explicar cómo es glorificar a Dios. Un ejemplo sencillo que me llamó mucho la atención. Se dice, nunca he estado en Italia, pero se dice que cuando uno va a la Capilla Sixtina en Italia, el lugar donde Miguel Ángelo pintó el techo, ¿saben a qué me refiero? Dicen que a los turistas, para que no se rompen el cuello mirando hacia el cielo, les dan unos carritos con un espejito. Entonces puedes mirar hacia el espejo para ver lo que está en el techo. Y cuando los turistas salen de la Capilla Sixtina, no comentan de los carritos tan lindos. ¿Vieron las ruedas? Tan maravillosas, tan maravillosos los carritos. No. ¿De qué hablan los turistas? De la belleza del arte, ¿no es cierto? Nosotras, tú y yo, podemos ser como estos carritos, espejos, reflejando la gloria de nuestro Padre Celestial. A mí me encanta. Y cuando oramos, Padre, glorifícate, estamos orando según su voluntad. Y podemos basar nuestra confianza en la promesa de Romanos 9:23, que dice, fuimos preparados por Él de antemano para su gloria. Y pueden ver la cita ahí. Dios no quiere dar su gloria a otro. Dice yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a los ídolos. Y cuando yo estoy buscando la gloria para mí misma, estoy robándole gloria de mi Dios.
hace 2 años, y con esta historia termino, tuve el privilegio de ministrar en Brasil con un grupo de misioneras. Fui la conferencista, llevamos un equipo total para ministrar a las misioneras. Llevamos consejeras, mujeres que hacían terapia, masajes, estilistas para el cabello, mujeres que sabían pintar con maquillaje. O sea, las misioneras salieron preciosas. Físicamente descansaron y tuve yo el privilegio de ministrarles con la palabra de Dios. La jefa, la mujer encargada de todas las consejeras, se llama Rutanita. Y ella fue mi compañera de recámara, mi compañera de habitación. Y no, es mayor que yo con unos pocos años, pero nos hicimos íntimas amigas. Y Rutanita sufre de artritis muy fuerte. Tiene sus deditos de los pies doblados y los deditos de la mano también. Oh. Ahí está Rutanita conmigo. Gozamos. Nunca oí ni una palabra de queja de Rutanita. Un día llegué a la habitación y la vi con una falda tendida en el suelo así y con los deditos de los pies, pero así dobladitos. Estuve intentando de alzar la falda para poder agarrarla con sus deditos dobladitos. Cuando ofrecía ayuda, siempre aceptaba con gracia la ayuda. Nunca pidió ayuda. Nunca se quejó. Me impactó mucho el ejemplo de esta mujer. Ella inclusive se pintó con maquillaje. Verle amarrar sus collares era una cosa increíble. Cuando regresé de Brasil, estuve pensando, estudiando la gracia y me vino a la mente el himno antiguo, Gracia Mayor. ¿Se acuerdan de este himno? Dice, su gracia es mayor si las cargas aumentan. Su fuerza es mayor si la prueba es más cruel. Si es grande la lucha, mayor es su gracia. Si más son las penas, mayor es su paz. Su amor no termina, su gracia no acaba, límite no hay al poder del Señor, pues de sus inmensas riquezas en gloria abunda su gracia, abunda su amor. Y yo dije dentro de mí, ¿cómo sería? ¿Quién es esta persona quien escribió este himno tan poderoso? Y busqué en el internet y ahí conocí, entre comillas, a Annie Johnson Flint, quien escribió este himno, compuso este himno. Cuando Annie tenía 6 años, quedó huérfana. Sus padres se murieron. Cuando ella era adolescente, había desarrollado una terrible artritis debilitante. Mientras que yo leía la historia de Annie Johnson Flint por el internet, me acordaba de Rutanita. Y en mi mente era como que yo ya le conozco a Annie Johnson Flint. Mientras que leía la historia, llegué a saber que eventualmente Annie perdió el uso de sus piernas, de sus dedos y otras funciones corporales, como pueden imaginar. Estuvo postrada en la cama la mayor parte de su vida,
a menudo escribiendo en una máquina de escribir con los puños. Un día Rutanita me pidió prestada la computadora y yo la vi escribiendo un email a una amiga con sus puños. Imaginar que este himno fue escrito por alguien como Rutanita me impactó tanto. Aún estando paralizada y debilitada, Annie decidió enfocarse en su Señor más que en las circunstancias que le rodeaban. Su gracia es mayor si las cargas aumentan. Estas palabras me impactan más al saber la historia de Ana. Una última parte de esta historia que mucho me llama la atención es que salió este himno en la década de 1940 y había una misionera en la India y tenemos al país representado aquí hoy. Y la querida amiga de la misionera en la India le envió un disco del himno un poco después de su lanzamiento. La amiga en los Estados Unidos no tenía idea de cuán agotada y desalentada estuvo su amiga misionera. Entonces, cuando el paquete llegó en la lejana India, la misionera cansada y desanimada puso el disco en el antiguo tocadiscos Víctor que ella tuvo y se sentó ahí para escuchar las palabras. Y ministraron, como pueden imaginar, a su corazón, pensando que la gracia es mayor cuando sus cargas aumentan. La fuerza es mayor cuando la prueba es cruel. Grande la lucha y mayor es su gracia. Cuando las penas son mayores, su paz es aún más. Su amor no termina, su gracia no acaba y la misionera ahí sentando, escuchando todo. Y al final del himno, algo pasó con el antiguo tocadiscos y la aguja se quedó. Y dentro de la casa de esta misionera, desanimada, desalentada, llegaron las palabras: abunda su gracia, abunda, 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 abunda. Y la aguja se quedó ahí, subrayando la importancia de la necesidad de esta señora, de esta mujer, por la gracia de Dios. Es nuestra necesidad también. Mayor es su gracia. Para terminar, unos pocos hábitos santos quisiera sugerir. Tal vez deben buscar el himno Gracia Mayor. Es una linda melodía. Y a veces, si estuvieran en mi casa, me escucharían cantarlo. Mayor es su gracia, mayor es su gracia. También he escrito, digamos, unas palabras que compaginan con un coro muy conocido y lo he titulado Padre, glorifícate. Y canto, especialmente cuando no puedo dormir. Padre, glorifícate, glorifícate, glorifícate en mí, sea en dolor o placer. En mi vida te doy poder. Padre, glorifícate en mí. Es la oración que Dios siempre contesta. Y no sé si aquí tienen el costumbre, pero hay una frase tan desgastada en los Estados Unidos, o tan gastada. Dicen, it is what it is, es lo que es. No sé si lo dicen aquí, pero yo les
hago el desafío, en vez de rendirse a lo que está pasando, que digan, por eso necesito a Jesús.